La doctora Lisa Carter limpió el polvo milenario de la tablilla de piedra, sus manos temblando ligeramente mientras los símbolos se hacían visibles. Llevaba 3 meses excavando en las ruinas de Corvex Prime, buscando pistas sobre la civilización que había desaparecido allí hacía 5.000 años. Lo que encontró hizo que se le helara la sangre. La tablilla mostraba imágenes talladas profundamente en la roca. Figuras humanas se erguían sobre alienígenas caídos, sus rostros desfigurados por la ira. Naves enormes con insignias humanas destruían ciudades enteras. En la parte inferior, escritas en la antigua grafía galáctica, estaban las palabras que hicieron que su corazón latiera con fuerza: los dioses de la guerra duermen, pero si despiertan, todo caerá. Lisa dejó sus herramientas y se alejó del sitio de excavación. A su alrededor, la ciudad muerta de Corvex Prime se extendía por kilómetros. Alguna vez había sido el hogar de miles de millones de corvoxianos. Ahora solo quedaban edificios vacíos y huesos esparcidos. Los libros de historia decían que una plaga los había matado a todos. Pero estas tablillas contaban una historia diferente. Activó su dispositivo de comunicación y llamó a su asistente, el Dr. Matt Johnson, que trabajaba al otro lado de las ruinas. Matt, tienes que ver esto ahora mismo. Deja lo que estés haciendo y ven aquí. Matt llegó 20 minutos después, sin aliento por correr a través del terreno accidentado. Era un hombre joven, recién salido de la universidad, y Lisa lo había traído porque era bueno con los idiomas antiguos. Cuando vio la tablilla, su rostro palideció. Doctora Carter, esto no puede ser correcto. Los humanos siempre hemos sido pacíficos. Somos los mediadores de la galaxia. Ayudamos a resolver problemas, no a crearlos. Lisa señaló otra sección de la tablilla. Mira esta parte. Habla de algo llamado el Gran Sello. Según esto, los humanos no siempre fueron pacíficos. Eran guerreros que conquistaron la mitad de la galaxia conocida. Luego algo sucedió. Las otras razas trabajaron juntas para poner una especie de bloqueo mental en todos los humanos. Matt se arrodilló y estudió las tallas más de cerca. Su conocimiento de las escrituras antiguas era mejor que el de Lisa, y mientras leía, su expresión se tornó más preocupada. Doctora Carter, aquí dice que los bloqueos siguen activos. Los llama cadenas del sueño, que mantienen a los dioses de la guerra dormidos. Pero mire esta advertencia al final. Lisa se inclinó para ver dónde señalaba Matt. La última línea de texto era más grande que el resto, tallada profundamente como si el escritor hubiera estado desesperado por asegurarse de que sobreviviera. Matt tradujo lentamente: si las cadenas se rompen, si las puertas del templo se abren, la galaxia arderá una vez más. A lo lejos, al otro lado de la galaxia, el capitán Jake Morrison estaba sentado en su silla de mando a bordo de la nave diplomática humana New Haven. Era un hombre tranquilo de unos 40 años, con cabello canoso y ojos amables. Como la mayoría de los humanos, había pasado su carrera tratando de mantener la paz entre las diversas razas alienígenas que componían el Consejo Galáctico. Su nave estaba actualmente atracada en la Estación Armonía, un enorme puerto espacial que servía como punto de encuentro neutral para docenas de especies diferentes. Jake acababa de terminar de mediar en una disputa comercial entre los acuarianos, parecidos a peces, y los chitauri, parecidos a insectos. Habían sido necesarios 3 días de cuidadosa negociación, pero finalmente habían llegado a un acuerdo que satisfacía a ambas partes. Capitán, dijo su primer oficial, el teniente comandante Ryan Murphy. Estamos recibiendo un mensaje prioritario del Consejo Galáctico. El embajador Brooks quiere hablar con usted. Jake asintió y caminó hacia su oficina privada. La imagen holográfica del embajador Kyle Brooks apareció en su escritorio. Brooks era un hombre mayor con cabello plateado y una expresión cansada. Llevaba más de 20 años representando a la humanidad en el Consejo Galáctico. Jake, tenemos un problema. El Imperio Zafirano está volviendo a hacer ruido. El señor de la guerra Trax ha estado dando discursos sobre la expansión de su territorio y la reclamación de recursos de especies más débiles. La inteligencia sugiere que podrían estar planeando algo grande. Jake frunció el ceño.
Los zafiranos eran una de las razas más agresivas de la galaxia. Eran criaturas reptilianas altas con una cultura basada en la conquista y la guerra. Su imperio había estado creciendo constantemente durante el último siglo, absorbiendo civilizaciones más pequeñas por la fuerza. ¿Qué quieren esta vez?, preguntó Jake. Ese es el problema. No estamos seguros, pero 3 de nuestros mundos coloniales están justo en el camino de su expansión. Nueva Edén, Harmony Point y Colonia Riverside. Todos ellos están ligeramente defendidos. Si los zafiranos deciden atacar, nuestra gente no podrá oponer mucha resistencia. Jake sintió una extraña sensación en el pecho, como si algo se agitara en lo profundo de su ser. Por un momento, se encontró pensando en la ubicación de las armas y en estrategias defensivas. Luego, la sensación pasó y volvió a ser su yo normal y pacífico. Pondré rumbo a Nueva Edén de inmediato. Quizás podamos negociar con Trax antes de que las cosas se salgan de control. En el mundo agrícola de Nueva Edén, el granjero Tom Bradley tenía problemas para dormir. Seguía teniendo sueños extraños sobre batallas y guerra, cosas que no tenían sentido para un hombre que había pasado toda su vida cultivando. En sus sueños, se veía a sí mismo comandando ejércitos y planificando complejas operaciones militares. Siempre se despertaba confundido y perturbado. Tom había vivido en Nueva Edén durante 15 años. Era un mundo tranquilo con colinas verdes y pacíficas comunidades agrícolas. Los colonos eran en su mayoría familias que querían una vida sencilla, lejos de los superpoblados mundos del núcleo. No tenían ejército, solo una pequeña fuerza de seguridad para lidiar con el animal salvaje ocasional o disputas menores. Pero últimamente, Tom había notado cosas que le molestaban. La ubicación de los edificios de la colonia parecía completamente incorrecta desde un punto de vista defensivo. Las antenas de comunicación eran vulnerables a un ataque. La red eléctrica podría ser interrumpida fácilmente. Eran pensamientos que nunca antes se le habían ocurrido, y no entendía de dónde venían. Al otro lado de la colonia, la maestra Amy Walls estaba teniendo experiencias similares. Daba clases en la escuela local, trabajando con niños de 6 a 16 años. Era un trabajo que amaba, pero recientemente había tenido extraños impulsos de enseñar a los niños mayores sobre táctica y estrategia en lugar de literatura y matemáticas. Incluso se había sorprendido a sí misma dibujando diseños de armas durante la hora del almuerzo. Cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo, rápidamente tiró los papeles y trató de olvidarlo. Pero las ideas seguían volviendo, cada vez más detalladas y sofisticadas. Ni Tom ni Amy sabían que cosas similares les estaban sucediendo a los humanos por toda la galaxia. Los sueños, los pensamientos extraños, el repentino interés por la guerra y la estrategia. Era como si algo enterrado durante mucho tiempo estuviera comenzando a despertar. En las profundidades de Nueva Edén, enterrado en un sistema de cuevas que ningún humano había explorado jamás, un antiguo dispositivo comenzó a parpadear. Su fuente de energía, diseñada para durar milenios, finalmente comenzaba a fallar. El dispositivo había sido colocado allí hace mucho tiempo por seres que entendían la verdadera naturaleza de la humanidad y habían trabajado para mantener esa naturaleza bajo llave. Pero nada dura para siempre, y las primeras grietas comenzaban a aparecer en las cadenas que ataban a los dioses de la guerra dormidos. El señor de la guerra Trax estaba en el puente de su nave insignia, el Devorador, y estudiaba la pantalla táctica que mostraba el espacio humano. Sus labios escamosos se retiraron en lo que pasaba por una sonrisa entre su gente. Los humanos se habían acomodado en su papel de pacificadores galácticos. Habían olvidado que la paz era solo otra palabra para la debilidad. Pronto les recordaría lo que sucedía cuando la presa olvidaba temer a los depredadores. Las flotas de guerra zafiranas ya se estaban moviendo a sus posiciones. En 3 días, atacarían Nueva Edén y le mostrarían a la galaxia que incluso los preciados mediadores humanos podían caer ante una fuerza superior. Trax no tenía idea de que su ataque haría más que destruir un mundo colonial. Estaba a punto de abrir de golpe una puerta que había estado sellada durante miles de años y despertar algo que la galaxia se había esforzado mucho por mantener dormido. Los dioses de la guerra se estaban agitando, y pronto recordarían lo que realmente eran. El ataque a Nueva Edén llegó al amanecer.
Tom Bradley estaba alimentando a su ganado cuando las primeras naves zafiranas aparecieron en el cielo. Eran enormes naves negras que bloqueaban el sol de la mañana. Por un momento, Tom se quedó allí, observando confundido cómo extraños objetos comenzaban a caer de las naves hacia su pacífica comunidad agrícola. Luego comenzaron las explosiones. La primera explosión alcanzó el centro comunitario, convirtiendo el edificio donde Tom había asistido a innumerables reuniones en un montón de escombros en llamas. La segunda destruyó la escuela donde Amy Walls enseñaba a los niños sobre poesía e historia. La tercera aterrizó en el campo de trigo de Miller, creando un cráter de 15 metros de ancho. Tom dejó caer su cubo de comida y corrió hacia su casa. Su esposa, Jenny, ya estaba afuera, abrazando a su hija de 10 años contra su pecho. «Tom, ¿qué está pasando?», gritó ella por encima del sonido de más explosiones. Pero Tom no estaba escuchando. Algo extraño estaba sucediendo dentro de su cabeza. Mientras observaba las naves de desembarco zafiranas tocar tierra en el maizal de su vecino, su mente comenzó a funcionar de maneras que nunca antes lo había hecho. Podía ver exactamente dónde se desplegarían los soldados enemigos. Sabía qué edificios intentarían capturar primero. Entendía su patrón de ataque como si lo hubiera estudiado durante años. Jenny, toma a Sarah y ve a la antigua mina en la colina. Tomen el camino del bosque, no la carretera principal. Tendrán francotiradores vigilando la carretera. Las palabras salieron de su boca, pero no recordaba haberlas pensado. Tom, ¿cómo sabes eso? No tenía una respuesta. En cambio, corrió a su cobertizo de herramientas y agarró su rifle de caza, un arma que solo había usado para disparar a animales enfermos. Pero mientras sus manos se cerraban sobre el metal, algo hizo clic en su cerebro. De repente, supo exactamente cómo sostenerlo para una máxima precisión. Sabía cómo calcular la velocidad del viento y la caída de la bala. Conocía tácticas de combate urbano que nunca había aprendido. Al otro lado de la colonia, Amy Walls estaba teniendo una experiencia similar. Había estado corrigiendo exámenes cuando comenzó el ataque. Ahora estaba agachada detrás de una mesa volcada en su salón de clases. 3 de sus estudiantes mayores se acurrucaban a su lado. A través de la ventana, podía ver a los soldados zafiranos moviéndose por las calles. «Señorita Walls, ¿qué hacemos?», preguntó Pete Collins, de 16 años. Amy miró los rostros asustados a su alrededor y sintió que algo antiguo despertaba en su mente. Sin pensar, comenzó a dar órdenes con la confianza de un comandante militar. «Pete, tú y Lisa vayan al laboratorio de química. Mezclen los productos de limpieza del gabinete 3 con el fertilizante del invernadero. Asegúrense de que la proporción sea de 2:1. Danny, ve al taller y tráeme todas las tuberías de metal que puedas encontrar, especialmente las que tienen los extremos cerrados». «Señorita Walls, ¿por qué estamos haciendo bombas?», preguntó Lisa. «Porque es lo que necesitamos para ganar». Amy dejó de hablar, sorprendida por sus propias palabras. Era una maestra, no un soldado. Pero de alguna manera, sabía exactamente cómo convertir material escolar en armas. El conocimiento se sentía natural, como recordar algo que siempre había sabido. 20 minutos después, Tom Bradley ya no era un simple granjero. Se había convertido en algo completamente diferente. Moviéndose por las calles en llamas de su colonia, coordinó la defensa con una habilidad que lo asombró incluso a él. Usando señales de mano que no recordaba haber aprendido, dirigió a otros colonos a posiciones estratégicas. El viejo Pete Williams, que dirigía la ferretería, se encontró entendiendo la ingeniería militar. Rápidamente le mostró a la gente cómo convertir sus casas en posiciones defensivas. Mary Foster, la doctora de la colonia, descubrió que podía predecir dónde necesitarían ayuda los heridos basándose en los patrones de movimiento del enemigo. El comandante de las fuerzas terrestres zafiranas, un guerrero veterano llamado Scriggs, observaba la batalla con creciente confusión. Sus informes de inteligencia decían que los humanos eran granjeros pacíficos sin entrenamiento militar, pero esta gente luchaba como soldados experimentados. «Señor, hemos perdido 3 escuadrones tratando de tomar la carretera principal», informó su segundo al mando.
Los humanos han establecido un fuego cruzado imposible de romper. Y señor, están usando explosivos improvisados que son más efectivos que nuestras armas de grado militar. Skrix gruñó con frustración. Son solo granjeros. ¿Cómo están haciendo esto? La respuesta vino de Amy Walls y sus estudiantes. Habían convertido la escuela en una fábrica de armas, creando bombas y trampas con materiales cotidianos. Cuando los zafiranos intentaron asaltar el edificio, se encontraron con una pesadilla de destrucción cuidadosamente planeada. Amy se encontró pensando 3 movimientos por delante del enemigo en todo momento. Sabía qué pasillo usarían para avanzar. Sabía exactamente dónde colocar las cargas explosivas para un efecto máximo. Sabía cómo usar el diseño de la escuela para crear zonas de muerte que detendrían en seco a soldados entrenados. Sobre la colonia, estaban ocurriendo más cambios. El capitán Jake Morrison había llegado con su nave, la New Haven, justo cuando la batalla alcanzaba su punto álgido. Desde la órbita, podía ver que lo imposible estaba sucediendo. Un puñado de granjeros humanos no solo se defendían contra una fuerza militar profesional. Estaban ganando. Capitán, esto no tiene sentido, dijo el teniente comandante Ryan Murphy, estudiando la pantalla táctica. Los zafiranos tienen números superiores, mejores armas y entrenamiento militar, pero están siendo superados por civiles. Jake sintió de nuevo esa extraña agitación en su pecho, más fuerte esta vez. Mientras observaba la batalla, comenzó a ver patrones que su yo normal nunca habría notado. Podía predecir los movimientos del enemigo. Podía ver debilidades en su formación. Podía planear contraataques que serían devastadoramente efectivos. Ryan, prepara un equipo de desembarco, pero no para rescatar, sino para apoyar. Nuestra gente allá abajo sabe lo que está haciendo. Señor, con el debido respeto, son granjeros y maestros. No saben nada de guerra. Jake miró fijamente la pantalla táctica, observando cómo Tom Bradley lideraba a un grupo de colonos en una maniobra de flanqueo que habría impresionado a soldados profesionales. No creo que eso siga siendo cierto. En la superficie, la batalla se estaba convirtiendo en un desastre. Para los zafiranos, sus informes de bajas mostraban pérdidas que deberían haber sido imposibles contra humanos no entrenados. Peor aún, se veían obligados a retirarse de posiciones que deberían haber podido mantener fácilmente. Tom Bradley y su escuadrón improvisado habían capturado 2 vehículos enemigos y los estaban usando para atacar la zona de aterrizaje zafirana. Amy Walls había organizado a los niños en una red de comunicaciones que mantenía a todos los defensores humanos coordinados mejor que cualquier unidad militar. Pero la parte más extraña era lo natural que se sentía todo. Estos humanos no estaban aprendiendo a luchar. Estaban recordando. Conocimiento que había estado enterrado durante miles de años estaba aflorando en sus mentes. Información táctica, entrenamiento con armas, pensamiento estratégico. Todo estaba allí, esperando ser desbloqueado. Al ponerse el sol sobre Nueva Edén, las fuerzas zafiranas estaban en plena retirada. El comandante Skrix, con su orgullo y su ejército, ambos gravemente dañados, reunió a sus tropas restantes para la evacuación. «Señor, ¿deberíamos pedir refuerzos?», preguntó su ayudante. Skrix miró hacia la colonia, donde figuras humanas se movían a través del humo y las ruinas con la confianza de guerreros victoriosos. Por primera vez en su carrera, sintió miedo de un enemigo. «No, necesitamos informar esto al señor de la guerra Trax inmediatamente. Estos humanos no son lo que pensábamos que eran». Mientras las naves zafiranas despegaban y desaparecían en el hiperespacio, Tom Bradley se quedó de pie en las ruinas de su hogar e intentó comprender lo que le había sucedido. El conocimiento seguía allí, la conciencia táctica, la comprensión de la guerra y la estrategia. Miró a sus vecinos, gente que conocía desde hacía años, y vio la misma confusión en sus ojos. Todos habían cambiado durante la batalla. Todos se habían convertido en algo diferente. Algo que había estado durmiendo dentro de ellos se había despertado. Lejos de allí, la doctora Lisa Carter sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras leía la última tablilla que había descubierto. La antigua advertencia era clara. Cuando los humanos comenzaran a luchar como sus ancestros,
Significaba que los sellos se estaban rompiendo. Los dioses de la guerra comenzaban a despertar y nadie sabía cómo volver a dormirlos. Las noticias de la victoria de Nueva Edén se extendieron por el espacio humano como un reguero de pólvora. Pero a medida que los informes llegaban a otras colonias y estaciones espaciales, algo extraño comenzó a sucederles a los humanos en todas partes. El jefe de seguridad Alex Turner había estado trabajando en la estación comercial Harmony Point durante 8 años. Era un trabajo aburrido la mayor parte del tiempo. Revisaba manifiestos de carga, investigaba robos menores y disolvía la ocasional pelea de bar entre comerciantes borrachos. Pero 3 días después del ataque a Nueva Edén, Alex se despertó con la cabeza llena de información que nunca había aprendido. Mirando los mismos registros de envío que había revisado cientos de veces, Alex de repente vio patrones que le habían sido invisibles. Rutas comerciales que parecían aleatorias ahora se revelaban como redes cuidadosamente planificadas. Envíos de carga que parecían normales eran claramente tapaderas para otra cosa. Computadora, muéstrame todas las naves comerciales zafiranas que han pasado por esta estación en los últimos 6 meses, dijo Alex a su estación de trabajo. Los datos aparecieron en su pantalla, y la conciencia mejorada de Alex detectó inmediatamente el problema. Las naves transportaban mucha menos carga de la que declaraban. Las distribuciones de peso eran incorrectas. Las rutas de vuelo no tenían sentido para el comercio legítimo. No son comerciantes, dijo Alex en voz alta, aunque estaba solo en su oficina. Son exploradores. Han estado mapeando nuestras defensas durante meses. Alex buscó los registros de comunicación y los cruzó con los movimientos de las naves. Su yo normal habría tardado semanas en analizar tantos datos, pero su mente despierta procesó la información con una velocidad aterradora. En 1 hora, había descubierto una enorme red de inteligencia zafirana que se extendía por docenas de mundos humanos. Mientras tanto, en la nave de transporte militar Defensor, la sargento de marines Beth Crawford estaba experimentando su propia transformación. Beth siempre había sido una buena soldado, pero nunca excepcional. Seguía órdenes, hacía su trabajo y mantenía a su escuadrón a raya. Pero durante un ejercicio de entrenamiento de rutina, algo cambió. Mientras su unidad practicaba acciones de abordaje contra naves enemigas simuladas, Beth se encontró viendo el ejercicio de una manera completamente nueva. Podía predecir exactamente dónde colocaría el enemigo sus defensas. Sabía qué pasillos usarían para los contraataques. Entendía su pensamiento táctico mejor que ellos mismos. Sargento Crawford, la llamó su oficial al mando, el capitán Nick Parker. Su escuadrón acaba de completar ese ejercicio en la mitad del tiempo esperado. ¿Cómo supo evitar la trampa en la sección 7? Beth miró a su oficial superior, un hombre al que siempre había respetado, y se dio cuenta de que podía haber fallas en su pensamiento táctico. Señor, era obvio que pondrían sus armas pesadas allí. Las líneas de visión eran perfectas y controlaba el acceso al puente. Cualquier defensor competente usaría esa posición. El capitán Parker frunció el ceño. Sargento, esa trampa ha atrapado a todas las unidades que hemos pasado por este ejercicio. ¿Cómo pudo saberlo? Beth no tenía una respuesta. El conocimiento simplemente había estado allí cuando lo necesitó, tan natural como respirar. Al otro lado de la galaxia, la doctora Lisa Carter estaba haciendo descubrimientos más inquietantes en las ruinas de Corvex Prime con su asistente Matt Johnson y la especialista en tecnología Nena Ross. Había descubierto una biblioteca entera de tablillas de piedra que describían el pasado antiguo de la humanidad. Doctora Carter, tiene que ver esto, llamó Nena desde el otro lado del sitio de excavación. Estaba de pie junto a una pared cubierta de tallas detalladas. Estas no son solo escenas de batalla. Son diagramas técnicos. Lisa y Matt se apresuraron a examinar el descubrimiento de Nena. Las tallas mostraban naves humanas con diseños diferentes a cualquier cosa en la flota galáctica actual. Las armas eran más avanzadas, el blindaje era más grueso y la construcción general sugería un nivel de ingeniería militar que los humanos modernos nunca habían alcanzado. Según estas inscripciones, dijo Matt, traduciendo mientras leía, los humanos no solo libraban guerras. Revolucionaron la guerra. Crearon nuevas tácticas,
nuevas armas, nuevas estrategias que ninguna otra raza podía igualar. Lisa sintió un escalofrío mientras estudiaba las tallas. Miren esta sección aquí. Muestra a los humanos adaptándose para luchar contra diferentes especies. Aprendieron las debilidades de cada enemigo y desarrollaron tácticas específicas para explotarlas. Eran como un virus que se adaptaba para destruir a cualquier huésped. Nena señaló otra sección de la pared. Esta parte habla de algo llamado la Gran Contención. Dice que los propios humanos decidieron que eran demasiado peligrosos. Pidieron a las otras razas que los ayudaran a encerrar sus habilidades. ¿Pero por qué harían eso?, preguntó Matt. Lisa encontró la respuesta en otra tablilla. Porque estaban ganando con demasiada facilidad. Miren esto. Dice que los humanos se dieron cuenta de que estaban destruyendo la diversidad de la civilización galáctica. Cada especie que conquistaban o se extinguía o se volvía exactamente como ellos. Estaban creando una galaxia de clones humanos. Mientras los arqueólogos descubrían la verdad sobre el pasado de la humanidad, el Señor de la Guerra Trax planeaba su próximo movimiento. La derrota en Nueva Edén había sido vergonzosa, pero no estaba dispuesto a rendirse. En todo caso, la resistencia inesperada lo había hecho más decidido a conquistar el espacio humano. Comandante Vex, llamó Trax a su oficial táctico en jefe. ¿Qué dicen nuestros informes de inteligencia sobre las capacidades militares humanas? Vex, un veterano con cicatrices de docenas de campañas, parecía incómodo. Señor, los informes son contradictorios. Nuestros exploradores insisten en que los humanos tienen fuerzas militares mínimas y ninguna producción significativa de armas. Pero las grabaciones de la batalla de Nueva Edén muestran una efectividad en combate que rivaliza con nuestras unidades de élite. Entonces nuestros exploradores son incompetentes, gruñó Trax. Claramente, los humanos han estado ocultando su verdadera fuerza. Responderemos en consecuencia. Pero Trax estaba cometiendo un error fatal. Asumió que la efectividad en combate humana era el resultado de programas militares secretos o armas ocultas. No tenía idea de que estaba viendo a toda una especie despertar de un sueño que había durado miles de años. El despertar se estaba acelerando en el mundo agrícola de Colonia Riverside. El granjero Dan Cooper se encontró rediseñando el diseño de la colonia para que fuera más defendible. La doctora Emma Foster en la Estación de Investigación Espacio Profundo 9 comenzó a ver aplicaciones militares para tecnologías que habían sido desarrolladas con fines pacíficos. Incluso los humanos que nunca habían visto combate estaban cambiando. La bibliotecaria Kate Sullivan comenzó a organizar redes de información que podían coordinar movimientos de resistencia. El maestro Greg Nelson comenzó a desarrollar programas de entrenamiento que podían convertir a civiles en combatientes efectivos en días en lugar de meses. Pero quizás el cambio más significativo le estaba sucediendo al capitán Jake Morrison. Mientras viajaba entre mundos humanos, documentando las extrañas transformaciones que ocurrían en todas partes, Jake sintió que su propia mente se expandía de maneras que lo asustaban. Comenzó a ver el panorama general. El Imperio Zafirano no era solo una amenaza para las colonias humanas. Era una prueba. Algo estaba usando a los guerreros reptilianos para medir cuánto había despertado la humanidad. Y basándose en lo que Jake estaba observando, la respuesta era más de lo que nadie había esperado. Capitán, dijo el teniente comandante Ryan Murphy mientras se acercaban a su próximo destino, he estado analizando el patrón de los cambios de comportamiento humano. No es aleatorio. Hay una correlación con la proximidad a ciertas coordenadas estelares. Jake estudió los datos que Ryan había compilado. Su conciencia mejorada vio de inmediato lo que su primer oficial había descubierto. Los cambios eran más fuertes cerca de lugares específicos en el espacio, lugares que coincidían con los sitios que la doctora Carter había identificado como posibles instalaciones supresoras. Ryan, pon rumbo a la más cercana de estas coordenadas. Velocidad máxima. Señor, eso nos llevará a espacio inexplorado. No sabemos qué encontraremos allí. Jake miró los mapas estelares, sintiendo que un conocimiento antiguo se agitaba en su mente. Creo que vamos a encontrar la fuente de lo que nos está sucediendo. Y creo que vamos a descubrir por qué alguien quería evitar que recordáramos quiénes somos realmente.
Mientras la New Haven saltaba al hiperespacio, dirigiéndose hacia respuestas que lo cambiarían todo, el señor de la guerra Trax lanzaba su segunda oleada de ataques. Esta vez, comprometió 3 flotas de batalla completas para el asalto al espacio humano. Esperaba enfrentarse a los mismos comerciantes y granjeros pacíficos que el Imperio Zafirano siempre había conocido. En cambio, estaba a punto de encontrarse con humanos que estaban recordando miles de años de conocimiento suprimido sobre guerra, táctica y conquista. Los dioses de la guerra dormidos se estaban despertando, y estaban recordando porque la galaxia una vez les había temido. El ataque zafirano a la Tierra comenzó exactamente como el señor de la guerra Trax lo había planeado. 3 enormes flotas de batalla emergieron del hiperespacio alrededor del mundo natal de la humanidad. Sus armas cargadas y listas para lo que debería haber sido una conquista fácil de un planeta pacífico. Trax estaba en el puente de su nave insignia, observando cómo la Tierra se hacía más grande en la pantalla de visualización. El mundo azul y verde parecía indefenso, con solo un puñado de estaciones orbitales y una pequeña flota de patrulla protegiéndolo. Según su inteligencia, la población de la Tierra era en su mayoría civil. Científicos, artistas, granjeros y burócratas que nunca habían visto un combate real. Comiencen el bombardeo, ordenó Trax. Apunten primero a sus defensas orbitales, luego a sus ciudades principales. Hagan esto rápido y decisivo. La primera oleada de misiles zafiranos se dirigió hacia las plataformas orbitales de la Tierra. Pero a medida que se acercaban a sus objetivos, sucedió algo inesperado. Los sistemas defensivos que deberían haber sido lentos y torpes de repente se movieron con una precisión mortal. Cada misil fue interceptado. Cada ataque fue contrarrestado. En la estación de defensa principal de la Tierra, el almirante Rick Hansen observaba el asalto enemigo con ojos tranquilos. 3 días antes, era conocido en toda la flota como un oficial diplomático que prefería la negociación a la lucha. Hoy, era algo completamente diferente. Teniente Foster, redirija la energía de los sistemas secundarios a los cañones principales. Collins, quiero soluciones de disparo para sus naves de mando. Parker, prepare la flota defensiva para el patrón de ataque 7. Su personal se movió para obedecer. Aunque el patrón de ataque 7 no era algo que hubieran aprendido, de alguna manera todos sabían exactamente a qué se refería el almirante. El conocimiento simplemente estaba allí en sus mentes, como si siempre hubiera estado esperando. La batalla que siguió no se pareció a nada que la galaxia hubiera visto jamás. Naves humanas que habían sido diseñadas para la exploración y el comercio de repente lucharon como naves de guerra construidas a propósito. Capitanes que habían pasado sus carreras transportando carga comenzaron a ejecutar maniobras que confundían a las computadoras tácticas enemigas. El capitán Steve Parker comandaba un carguero convertido llamado Lucky Strike. Su nave había estado transportando grano y suministros médicos apenas una semana antes. Ahora, mientras los cazas zafiranos pululaban a su alrededor, Steve se encontró pensando como un veterano de combate con décadas de experiencia. Redirijan las pinzas magnéticas de la bodega de carga para crear un pulso electromagnético, ordenó a su ingeniero. Luego, arrojen nuestras reservas de grano en un patrón de dispersión alrededor de la formación enemiga. Capitán, ¿cómo nos va a ayudar el grano a luchar? Steve sonrió con fría confianza. Cuando el pulso electromagnético golpee sus sensores, estarán volando a ciegas. El grano aparecerá en sus instrumentos como escombros de una nave destruida. Pensarán que estamos muertos y bajarán la guardia. Entonces los golpearemos con todo lo que tenemos. El plan funcionó a la perfección. Mientras las naves se movían a través de la nube de grano, asumiendo que habían destruido el Lucky Strike, el carguero convertido de Steve emergió de detrás de un asteroide y abrió fuego a quemarropa. 3 naves enemigas fueron destruidas antes de que se dieran cuenta de lo que había sucedido. Escenas similares se desarrollaron en toda la zona de batalla. Humanos que nunca habían estudiado tácticas militares superaban en maniobras a comandantes zafiranos entrenados. Naves civiles convertidas destruían naves de guerra construidas a propósito mediante una improvisación ingeniosa y una intuición imposible. Pero el verdadero cambio llegó cuando las fuerzas terrestres zafiranas aterrizaron en la propia Tierra. La doctora
Emma Foster había estado trabajando en su laboratorio en el Instituto de Investigación Global cuando comenzó la invasión. Era una física teórica que había pasado su carrera estudiando aplicaciones pacíficas de la manipulación de energía. Pero mientras las naves de desembarco aterrizaban en la ciudad a su alrededor, Emma sintió que algo antiguo y terrible despertaba en su mente. Mirando su equipo experimental, Emma de repente vio armas por todas partes. El acelerador de partículas podría modificarse para crear un arma de rayos devastadora. Los generadores de gravedad podrían convertirse en sistemas de negación de área. Las computadoras cuánticas podrían hackear cualquier sistema electrónico enemigo. Computadora, muéstrame la red eléctrica de toda la ciudad, dijo Emma. En minutos, había convertido el Instituto de Investigación en una fortaleza erizada de armas improvisadas. Cuando las tropas de asalto zafiranas intentaron tomar el edificio, se encontraron con una pesadilla de física convertida en algo mortal. Campos de gravedad aplastaron sus armaduras. Rayos de energía derritieron sus armas. Algoritmos cuánticos tomaron el control de sus sistemas de comunicación y volvieron sus propias computadoras tácticas en su contra. El efecto se extendió por la Tierra como una ola. Los humanos en todas partes estaban recordando habilidades que nunca habían aprendido. La profesora Linda Chow en la Universidad de Ginebra comenzó a coordinar los esfuerzos de resistencia global con la habilidad de una maestra estratega. El general Marcus Stone, que estaba programado para la jubilación, se encontró planeando contraofensivas que hicieron retroceder a las fuerzas enemigas con una eficiencia devastadora. Pero el cambio más significativo ocurrió en las profundidades de la superficie de la Tierra. En cavernas que ningún humano había explorado jamás, antiguas máquinas que habían zumbado silenciosamente durante miles de años de repente comenzaron a fallar. La red supresora que había mantenido a la humanidad en paz se estaba sobrecargando bajo el estrés del combate global. El capitán Jake Morrison sintió que sucedía. Estaba en el hiperespacio, corriendo hacia las coordenadas que Ryan Murphy había identificado, cuando cada humano en su nave de repente jadeó al unísono. Fue como si una presa se hubiera roto dentro de sus mentes, liberando una inundación de recuerdos y conocimientos que habían estado encerrados. Capitán, dijo Ryan, su voz temblando. Recuerdo cosas. Batallas de hace miles de años. Tácticas y estrategias de guerras que ocurrieron antes de que se supusiera que nuestra civilización existía. ¿Cómo es posible? Jake cerró los ojos y dejó que los recuerdos fluyeran a través de él. Vio flotas humanas conquistando sistemas estelares. Recordó armas que podían fracturar planetas. Recordó estrategias que habían puesto de rodillas a imperios galácticos enteros. Porque no es la primera vez que hacemos esto, dijo Jake en voz baja. Hemos sido los depredadores alfa de la galaxia antes, y alguien nos hizo olvidar. De vuelta en la Tierra, la batalla se estaba convirtiendo en una masacre. Pero no de la manera que el señor de la guerra Trax había esperado. Sus 3 flotas de batalla estaban siendo sistemáticamente destruidas por humanos que luchaban con una combinación de creatividad desesperada y conocimiento antiguo. El almirante Rick Hansen coordinó la defensa desde la órbita mientras generales como Marcus Stone lideraban fuerzas terrestres que se movían con una precisión imposible. Cada humano parecía saber exactamente dónde se le necesitaba más. Cada célula de resistencia operaba como parte de una estrategia más grande que nadie había planeado, pero que todos entendían. La doctora Carol Reed, jefa del Cuerpo Médico de la Tierra, se encontró organizando hospitales de campaña que también funcionaban como centros de recopilación de inteligencia. La maestra Julia Martínez comenzó a transmitir mensajes de guerra psicológica que desmoralizaban a las tropas enemigas e inspiraban la resistencia humana. Incluso el trabajador de mantenimiento Dan Cooper, responsable de mantener en funcionamiento los ascensores espaciales, descubrió que podía sabotear el equipo enemigo con modificaciones tan sutiles que los zafiranos nunca se dieron cuenta de que sus armas se estaban volviendo en su contra. Al ponerse el sol sobre las ciudades en llamas de la Tierra, el señor de la guerra Trax se enfrentó a una realidad que no podía aceptar. Su fuerza de invasión no solo estaba fracasando. Estaba siendo destruida por un enemigo que parecía fortalecerse con cada hora que pasaba. Señor, informó su oficial táctico, hemos perdido el 70% de nuestras fuerzas terrestres y la mitad de nuestra flota.
Los humanos están usando tácticas que nunca hemos visto. Se están adaptando a nuestras estrategias más rápido de lo que podemos implementarlas. Trax miró fijamente la pantalla táctica, observando cómo las fuerzas humanas ejecutaban una contraofensiva a nivel planetario que hacía retroceder a sus tropas a sus zonas de aterrizaje. ¿Cómo es posible? Nuestra inteligencia decía que eran pacíficos. Señor, no creo que estuvieran ocultando sus capacidades militares. Creo que estaban ocultando lo que son. Como para demostrarlo, una nave de carga humana convertida emergió de detrás de la luna de la Tierra y destruyó 2 cruceros zafiranos con armas que habían sido improvisadas con equipo de minería. El ataque fue tan preciso y devastador que solo podría haber sido planeado por alguien con siglos de experiencia en combate. Pero los humanos que ejecutaban estas tácticas imposibles habían aprendido a luchar apenas unos días antes. La puerta del templo se había abierto de golpe, y los dioses de la guerra estaban completamente despiertos. La galaxia estaba a punto de recordar por qué una vez había temido a la humanidad por encima de todas las demás especies. Y en algún lugar en las profundidades del espacio, otras potencias antiguas estaban tomando nota de lo que estaba sucediendo en la Tierra. Los humanos ya no estaban dormidos. Y eso lo cambiaba todo. La guerra terminó en 3 semanas. El Imperio Zafirano, que había aterrorizado a la galaxia durante siglos, simplemente dejó de existir. Las fuerzas humanas se movieron a través de su territorio con precisión quirúrgica, desmantelando instalaciones militares y retirando armas con una eficiencia que rayaba en lo sobrenatural. Pero no mataron innecesariamente, y no destruyeron poblaciones civiles. El propio señor de la guerra Trax fue capturado vivo por un escuadrón liderado by Tom Bradley, el granjero de Nueva Edén, que de alguna manera se había convertido en uno de los comandantes tácticos más efectivos de la humanidad. El orgulloso líder zafirano se arrodilló en derrota ante un hombre que había estado cultivando verduras apenas un mes antes. ¿Cómo?, preguntó Trax, su voz llena de confusión y miedo. ¿Cómo aprendieron a luchar así tan rápido? Tom miró a su antiguo enemigo con algo parecido a la piedad. No lo aprendimos, lo recordamos. En toda la galaxia, otras especies observaron con terror cómo la humanidad revelaba su verdadera naturaleza. Los mediadores y comerciantes pacíficos que habían conocido durante 3 siglos habían desaparecido, reemplazados por seres que podían planificar campañas militares con la precisión de maestros estrategas y ejecutarlas con una efectividad devastadora. Pero la parte más extraña era lo organizado que parecía todo. Cada humano, desde los granjeros en colonias remotas hasta los almirantes al mando de flotas espaciales, parecía estar trabajando hacia los mismos objetivos sin ninguna coordinación central. Era como si compartieran un entendimiento colectivo de lo que se necesitaba hacer. La presidenta Linda Chow se presentó ante la sesión de emergencia del Consejo Galáctico, flanqueada por el general Marcus Stone y la almirante Carol Reed. Los representantes alienígenas reunidos la miraban con una mezcla de miedo y fascinación. Eran los mismos humanos con los que habían trabajado durante generaciones, pero algo fundamental había cambiado en ellos. Honorables delegados, comenzó la presidenta Chow, su voz tranquila, pero con una autoridad que hizo que incluso los líderes alienígenas más poderosos prestaran atención. Sé que tienen preguntas sobre los acontecimientos recientes. Estoy aquí para dar respuestas. El representante centuriano, una alta criatura insectoide llamada Sixa, habló primero. Presidenta Chow, nuestros informes de inteligencia sugieren que las capacidades militares humanas han aumentado en varios miles % en el último mes. ¿Cómo explica esto? Linda sonrió, pero había algo antiguo y sabio en su expresión. Porque hemos dejado de fingir ser algo que no somos. Los humanos que han conocido durante los últimos 3 siglos eran versiones artificialmente suprimidas de nuestro verdadero ser. Murmullos de alarma recorrieron la asamblea. La delegada acuariana, con sus rasgos de escamas azules mostrando una evidente angustia, levantó sus aletas. ¿Qué quiere decir con artificialmente suprimidos? Exactamente lo que dije. Hace 5.000 años, la humanidad era la potencia militar dominante en esta galaxia. Conquistamos sistemas estelares, absorbimos civilizaciones enteras y construimos un imperio que se extendía por la mitad del espacio conocido. Pero nos dimos cuenta de que estábamos destruyendo algo precioso,
la diversidad de la civilización galáctica. El general Stone dio un paso al frente. Su porte era el de un guerrero veterano a pesar de haber sido un oficial de mantenimiento de la paz apenas unas semanas antes. Cada especie que conquistamos o se extinguía o se volvía exactamente como nosotros. Estábamos creando una galaxia de clones humanos, y entendimos que esto estaba mal. La almirante Reed continuó la explicación. Así que, tomamos una decisión. Trabajamos con las otras razas para crear una red de supresión, tecnología que encerraría nuestra naturaleza bélica y permitiría que otras civilizaciones se desarrollaran libremente. Voluntariamente nos hicimos olvidar quiénes éramos. El silencio en la cámara del consejo fue ensordecedor. Los delegados alienígenas luchaban por comprender lo que estaban escuchando. Los humanos habían sido lo suficientemente fuertes como para conquistar la galaxia, pero habían elegido suprimirse por el bien de otras especies. La doctora Lisa Carter, que había sido invitada a presentar su evidencia arqueológica, activó una pantalla holográfica que mostraba las tablillas que había descubierto en Corvex Prime. Los registros antiguos confirman esto. La humanidad no cayó del poder. Renunciamos a él. La red de supresión fue nuestro regalo para la galaxia. Pero si se suprimieron voluntariamente, preguntó el delegado Chitauri, ¿por qué están despertando ahora? La expresión de la presidenta Chow se tornó seria. Porque el ataque zafirano a nuestras colonias dañó los dispositivos de supresión. La red fue diseñada para durar para siempre, pero nada lo hace realmente. Cuando el señor de la guerra Trax decidió poner a prueba la determinación de la humanidad, accidentalmente rompió las cadenas que nos habíamos puesto. El capitán Jake Morrison, que había pasado las últimas semanas explorando los sitios de supresión ocultos en todo el espacio humano, proporcionó los detalles técnicos. Los dispositivos estaban alimentados por generadores de resonancia cuántica que se nutrían de pensamientos y actividades humanas pacíficas. Cuando los humanos comenzaron a luchar por su supervivencia, la retroalimentación sobrecargó el sistema. Así que ahora los dioses de la guerra están despiertos de nuevo, dijo la almirante Reed en voz baja. Y nos enfrentamos a la misma elección que nuestros antepasados hicieron hace 5.000 años. El Consejo Galáctico esperó en tenso silencio. El destino de cada civilización en la galaxia pendía de la decisión de la humanidad. Acababan de demostrar que podían destruir cualquier fuerza militar que se les opusiera. Habían demostrado que podían conquistar mundos con naves de carga convertidas y armas improvisadas. La pregunta era, ¿qué harían con este poder? El Dr. Greg Nelson, un filósofo que se había convertido en uno de los principales pensadores estratégicos de la humanidad durante el despertar, se puso de pie para dirigirse a la asamblea. Recordamos ahora lo que éramos y lo que elegimos ser. Recordamos las guerras, las conquistas, la destrucción que causamos, pero también recordamos por qué nos detuvimos. La galaxia es más hermosa con diversidad, añadió la profesora Julia Martínez, cuyas transmisiones de guerra psicológica habían ayudado a derrotar a los zafiranos. 1000 especies diferentes, cada una aportando su propia perspectiva y habilidades únicas. Esto vale la pena preservarlo. La presidenta Chow asintió. La humanidad no volverá a nuestro papel de conquistadores galácticos, pero tampoco podemos volver a ser artificialmente suprimidos. Debemos encontrar un nuevo camino a seguir. El general Stone esbozó su propuesta. Serviremos como los guardianes de la galaxia, no como sus gobernantes. Cualquier especie que amenace la paz y la diversidad que valoramos se enfrentará a nuestra oposición, pero no impondremos nuestra voluntad a las civilizaciones pacíficas. Piénsenos como el sistema inmunológico de la galaxia, explicó la almirante Reed. Permaneceremos inactivos a menos que se nos amenace, pero cuando sea necesario, responderemos con una fuerza abrumadora para proteger a los débiles de los fuertes. La delegada acuariana levantó sus aletas de nuevo. ¿Pero cómo podemos confiar en que no cambiarán de opinión? ¿Cómo sabemos que no decidirán conquistarnos después de todo? La doctora Carter sonrió y activó otra pantalla, mostrando los sitios de construcción que ya estaban apareciendo en todo el espacio humano. Porque estamos construyendo un nuevo tipo de red de supresión. No una que nos haga olvidar quiénes somos, sino una que nos ayude a recordar por qué elegimos la paz sobre la conquista.
El capitán Morrison explicó los aspectos técnicos. Estos nuevos dispositivos no suprimirán nuestras habilidades, pero mantendrán un recordatorio constante de nuestros valores. Cada humano llevará dentro de sí el recuerdo de lo que casi destruimos y lo que elegimos preservar en su lugar. Tom Bradley, el granjero que se había convertido en un líder de guerra, habló por primera vez durante la asamblea. Somos lo que somos. No podemos cambiar nuestra naturaleza, pero podemos elegir cómo usarla. Hace 5.000 años, elegimos proteger la galaxia haciéndonos a un lado. Hoy, elegimos protegerla montando guardia. La votación fue unánime. A la humanidad se le otorgaría un estatus especial dentro del Consejo Galáctico, no como gobernantes, sino como protectores. Mantendrían sus propios territorios y sus propias flotas, pero también servirían como la defensa final contra cualquier fuerza que amenazara la paz galáctica. A medida que la asamblea se dispersaba, los delegados alienígenas todavía parecían nerviosos alrededor de sus colegas humanos. El conocimiento de que estos seres de apariencia pacífica eran en realidad dioses de la guerra dormidos llevaría tiempo aceptarlo, pero ya estaban llegando informes de toda la galaxia. Flotas piratas que habían asaltado rutas de envío durante décadas se estaban rindiendo sin luchar. Especies agresivas que habían estado planeando guerras expansionistas estaban reconsiderando sus ambiciones. El mero conocimiento de que la humanidad estaba despierta y vigilando era suficiente para mantener la paz. En su taller en Nueva Edén, el trabajador de mantenimiento Dan Cooper continuaba con sus deberes normales, reparando equipos agrícolas y arreglando maquinaria rota. Pero ahora llevaba dentro de sí el conocimiento de cómo construir armas que podrían arrasar ciudades y la sabiduría para elegir no usar ese conocimiento a menos que fuera absolutamente necesario. Los dioses de la guerra dormidos estaban despiertos, pero habían elegido seguir siendo guardianes en lugar de conquistadores. Y quizás en esa elección, habían encontrado algo aún más poderoso que la capacidad de destruir, la fuerza para proteger lo que realmente valía la pena preservar. La galaxia estaba a salvo, vigilada por seres que recordaban tanto el costo de la guerra como el valor de la paz. La enorme cámara de cristal flotaba en la oscuridad del espacio, girando lentamente alrededor del brillante núcleo de la galaxia. En su interior, miles de seres alienígenas se sentaban en círculos perfectos, sus extrañas formas brillando bajo la suave luz azul. Este era el Consejo Galáctico, el grupo más poderoso del universo conocido. El capitán Jake Morrison estaba en el centro de la cámara, sus manos sujetas por cadenas de energía brillante. Su uniforme azul estaba rasgado y sucio por el largo viaje hasta aquí. A su alrededor, los miembros del Consejo Alienígena susurraban en idiomas que sonaban como música, como el viento o como el chasquido del metal sobre la piedra. Muy por encima, en la plataforma de observación, la almirante Lisa Carter observaba a través del grueso cristal. Su rostro era duro como la piedra, pero sus manos temblaban de ira. A su lado estaban el Dr. Alex Turner, el mejor científico humano de la galaxia, y Rachel Stone, la principal diplomática de la Tierra. Todos sabían que este día llegaría, pero esperar y saber eran cosas diferentes. El alto y fantasmal Zafirano al frente del consejo levantó un brazo delgado. Los susurros cesaron. Su voz llenó la cámara como un viento frío. Humano Jake Morrison, hoy hablas en nombre de toda tu especie. Los cargos han sido leídos. La evidencia ha sido vista. ¿Tienes últimas palabras antes de que demos nuestro juicio? Jake levantó la cabeza. Sus ojos marrones estaban cansados, pero no derrotados. Sí, tengo algo que decir. Nos llaman violentos. Dicen que no se puede confiar en nosotros. Dicen que somos demasiado peligrosos para vivir con especies civilizadas. Miró a los miles de rostros alienígenas que lo observaban desde arriba. Quizás tengan razón. Pero nunca empezamos una guerra que no terminamos. Nunca rompimos un tratado que no hubiéramos honrado primero. Y nunca, jamás, nos rendimos cuando las cosas se pusieron difíciles. Un sonido como de abejas enojadas llenó la cámara. Los Crafar, parecidos a insectos, chasqueaban en señal de aprobación. Su líder, una criatura del tamaño de un edificio pequeño con demasiados ojos, habló con una voz como de cristal rompiéndose.
Es exactamente por esto que los humanos no pueden quedarse. Están orgullosos de su violencia. Celebran sus guerras. Prefieren luchar que hablar. Prefieren destruir que construir. Eso no es verdad y lo saben, dijo Jake, su voz haciéndose más fuerte. Hemos salvado a más especies de las que hemos combatido. Hemos construido hospitales en sus mundos. Hemos compartido nuestra tecnología, nuestra medicina, nuestra comida. Cuando la plaga Vagan casi aniquiló las colonias centurianas, ¿quién trajo la cura? Cuando la flota oscura atacó el borde exterior, ¿quién se quedó y luchó mientras la mitad de ustedes huía? La cámara explotó de ruido. Algunos alienígenas gorjeaban enojados. Otros emitían sonidos como cantos o llantos. El doctor Turner apretó su rostro contra el cristal de arriba. Había pasado 20 años trabajando con estas especies, aprendiendo sus idiomas, entendiendo sus culturas. Ahora todo parecía inútil. El líder zafirano levantó ambos brazos para pedir silencio. Cuando volvió la calma, su voz fue final como la muerte. El Consejo Galáctico ha tomado su decisión. La humanidad es demasiado impredecible, demasiado violenta, demasiado peligrosa para permanecer en el espacio civilizado. Serán exiliados más allá de la barrera del vacío, a la región conocida como el abismo. Todas las colonias humanas serán evacuadas. Todas las naves humanas se retirarán a su sistema natal. Tienen 30 días. Las cadenas de Jake cayeron, pero no se movió. ¿El abismo? Saben que es una sentencia de muerte. Ninguna nave que va allí regresa jamás. Ninguna señal sale nunca. No nos están exiliando. Nos están asesinando. El Consejo ha hablado, chasqueó el líder Crafar. Quizás el exilio le enseñe sabiduría a su especie. Quizás el abismo les haga entender el precio de la violencia. La almirante Carter se apartó de la ventana. No podía seguir mirando. En el pasillo exterior, encontró al comandante Ben Hayes esperándola. Su rostro era sombrío, pero sus ojos contenían algo más. Algo que parecía casi emoción. Señora, dijo en voz baja. He estado pensando en este día durante meses. Me he estado preparando para él. ¿Preparándote cómo? Preguntó ella. El abismo no es solo espacio vacío. Nuestras sondas de exploración profunda encontraron algo allí antes de quedar a oscuras. Estructuras, tecnología, cosas que no coinciden con nada en la base de datos del Consejo. Le entregó una tableta de datos. He estado construyendo depósitos de suministros secretos en el borde del espacio conocido. Naves, armas, comida, todo lo que necesitaremos. Carter miró los datos. Hayes había estado ocupado. Muy ocupado. ¿Crees que podemos sobrevivir ahí fuera? Creo que podemos hacer más que sobrevivir. Creo que el Consejo acaba de cometer el mayor error en la historia galáctica. De vuelta en la Tierra, la presidenta María Santos estaba sentada en su oficina viendo la transmisión en vivo desde la cámara del Consejo. Cuando se llevaron a Jake encadenado, apagó la pantalla y tomó su dispositivo de comunicación. Habla la presidenta, dijo. Comiencen la operación Éxodo inmediatamente. Todas las unidades militares a sus puestos de combate, todos los transportes civiles que comiencen los procedimientos de evacuación. Tenemos 30 días para mover a 4.000 millones de personas y todo lo que no podemos permitirnos dejar atrás. Su jefe de gabinete entró en la habitación. Señora, la gente está asustada. Preguntan si este es el fin de la humanidad. Santos se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, podía ver las luces de la ciudad extendiéndose hasta el horizonte. En algún lugar allá arriba, más allá de la atmósfera, más allá del sistema solar, más allá del borde del espacio conocido, yacía el abismo, el lugar donde se suponía que su gente debía morir. Diles que este no es el fin, dijo. Diles que es el principio. El Consejo cree que nos están enviando a la muerte. Creen que el abismo terminará lo que ellos no tienen el coraje de hacer. Se volvió hacia su ayudante. Están equivocados. Los humanos no solo sobrevivimos. Nos adaptamos. Superamos los obstáculos. Convertimos cada desafío en una oportunidad. Fuera de su ventana, las primeras naves de evacuación ya estaban despegando,
sus luces desapareciendo en la oscuridad llena de estrellas. María Santos sonrió. El Consejo Galáctico acababa de enseñarle a la humanidad la lección más importante de todas. A veces, el único camino a seguir es a través del propio abismo. Habían pasado 6 meses desde que la gran flota humana cruzó hacia el abismo. El capitán Jake Morrison estaba en el puente de su nave, la Nuevo Horizonte, mirando la vista más extraña que jamás había visto. Las estrellas aquí ardían en colores que no tenían nombre. Soles púrpuras proyectaban sombras verdes. Gigantes rojas pulsaban con luz azul. El espacio mismo parecía moverse como el agua, llevando su nave por corrientes invisibles. «Capitán», llamó la ingeniera Amy Brooks desde su estación. «Tiene que ver esto. Nuestro reactor de fusión está funcionando al 120% de eficiencia. Eso debería ser imposible». Jake se acercó a mirar sus pantallas. Los números brillaban en verde intenso, todos más altos de lo que deberían. ¿Estamos en peligro de sobrecarga? No, señor. Esa es la parte extraña. Todo funciona mejor que perfecto. Nuestras computadoras procesan datos más rápido. Nuestros escudos son más fuertes. Incluso nuestra cafetera funciona mejor que en casa. Amy se rió, pero fue un sonido nervioso. Es como si este lugar estuviera hecho para la tecnología humana. En toda la flota, otras naves informaban de las mismas mejoras imposibles. La nave médica Misericordia descubrió que su equipo podía curar lesiones que antes eran permanentes. La nave agrícola Granja descubrió que sus procesadores de alimentos podían crear comidas que sabían mejor y proporcionaban más nutrición que cualquier cosa que hubieran comido en el espacio normal. El doctor Alex Turner se lo estaba pasando en grande a bordo de la nave de investigación Descubrimiento. Durante meses, había estado estudiando las extrañas lecturas que sus instrumentos recogían en todo el abismo. Hoy, finalmente encontró lo que estaba buscando. «Sam, ven a ver esto», llamó a su asistente, la doctora Sam Rollers. En la pantalla principal, una estructura masiva flotaba en la distancia. Era más grande que una luna, cubierta de patrones que dolía mirar directamente. «Es artificial. Alguien construyó esto». Sam miró las lecturas que se desplazaban por su pantalla. Las firmas de energía no coinciden con nada en nuestra base de datos. Esta tecnología es completamente desconocida. «No desconocida», dijo Alex, su voz llena de emoción. «Antigua. Mira estos patrones de desgaste. Esta estructura ha estado aquí durante miles de años, quizás millones. Alguien vivió en el abismo mucho antes de que los humanos miraran las estrellas». La Descubrimiento se acercó a la estructura masiva. A medida que se aproximaban, luces comenzaron a parpadear a lo largo de su superficie, como si se estuviera despertando después de un largo sueño. Alex sintió que su corazón se aceleraba. Este era el descubrimiento de su vida. Mientras tanto, en la nave agrícola Granja, la botánica Kelly Price estaba haciendo su propio descubrimiento asombroso. Estaba en la bahía de cultivo principal, rodeada de plantas que no deberían existir. Los tomates eran del tamaño de melones. El trigo crecía tan grueso como su brazo. Los manzanos producían frutas que brillaban con su propia luz suave. «Esto no tiene sentido», le dijo al coordinador de la colonia, Sam Rollers, a través del sistema de comunicación. «Estas plantas reciben los mismos nutrientes, la misma agua, la misma luz solar artificial que en la Tierra, pero están creciendo 10 veces más grandes y 100 veces más nutritivas». La voz de Sam crepitó a través del altavoz. «¿Es seguro comerlo?». Kelly le dio un mordisco a una de las manzanas brillantes. El sabor era increíble, como cada manzana perfecta que había imaginado, todo en una. «Más que seguro. Esta es la mejor comida que he probado en mi vida. Si podemos averiguar por qué está sucediendo esto, nunca más pasaremos hambre». La respuesta vino de una fuente inesperada. En la nave de exploración Pionero, la oficial de comunicaciones Lisa Parker captó una señal del espacio profundo. No era ruido aleatorio ni radiación natural. Era un mensaje que se repetía una y otra vez en patrones matemáticos. Capitán Morrison llamó a través del sistema de comunicación de la flota. «Creo que alguien está tratando de hablar con nosotros».
La voz de Hacker regresó de inmediato. ¿Estás segura de que no es solo interferencia del abismo? No, señor. Esto es definitivamente artificial. Y señor, la señal se está fortaleciendo a medida que nos adentramos más en el abismo. Quienquiera que lo esté enviando, quiere que lo encontremos. La almirante Lisa Carter, al mando de la flota desde su nave insignia Independencia, convocó una reunión de emergencia de todos los capitanes de nave. Se reunieron en la sala de conferencias principal mediante proyección holográfica, sus rostros brillando en azul bajo la luz artificial. Gente, llevamos 6 meses en el abismo, comenzó Carter. Cada día trae nuevas sorpresas. Nuestra tecnología funciona mejor aquí. Nuestros cultivos crecen más. Estamos encontrando estructuras antiguas que no deberían existir. Y ahora estamos recibiendo mensajes de alguien o algo que quiere hacer contacto. El capitán Morrison se inclinó hacia adelante en su silla. Almirante, mi equipo científico cree que el abismo no está vacío. Creen que está lleno de tecnología dejada por quienes construyeron esas estructuras. La pregunta es, ¿siguen vivos? Solo hay una forma de averiguarlo, respondió Carter. Dr. Turner, quiero que lleve un equipo y aborde esa estructura que encontró su nave. Tengan cuidado, pero sean exhaustivos. Si hay alguien en casa, necesitamos saber si son amistosos. El Dr. Turner asintió. Sí, señora. Lanzaremos el grupo de desembarco en 1 hora. Cuando la reunión terminó, Carter permaneció en su silla, pensando en todo lo que había sucedido desde el exilio. El Consejo Galáctico los había enviado aquí a morir. En cambio, estaban descubriendo maravillas más allá de la imaginación. Su tecnología estaba mejorando. Su comida era mejor. Estaban encontrando evidencia de una civilización antigua que había dominado el abismo. Miró las extrañas estrellas y sonrió. Quizás el comandante Hayes tenía razón allá en la Tierra. Quizás el Consejo había cometido el mayor error en la historia galáctica. Pensaron que estaban enviando a los humanos a la muerte. En cambio, podrían haberle dado a la humanidad las llaves de un poder más allá de sus sueños más salvajes. A lo lejos, la antigua estructura pulsó con una nueva luz, como si supiera que los humanos estaban llegando. El Dr. Alex Turner atravesó la esclusa de aire y entró en la antigua estructura. Su respiración era fuerte dentro de su casco mientras miraba el enorme salón. Las paredes estaban cubiertas de patrones que parecían moverse cuando no los miraba directamente. Extraños símbolos brillaban con una suave luz azul, pulsando como un latido. «Este lugar es increíble», susurró en su radio. Detrás de él, su equipo de 5 científicos se dispersó, tomando lecturas y fotos. La estructura era enorme, más grande que cualquier ciudad humana. Llevaban 3 horas explorando y apenas habían visto una pequeña parte de ella. Dr. Turner, llamó su asistente, la doctora Nina Park. Por aquí, encontré algo. Alex se acercó a donde Nena estaba de pie frente a una pared cubierta de paneles de cristal. A medida que se acercaba, los cristales comenzaron a brillar más. Números y símbolos destellaron en su superficie. Está respondiendo a nosotros, dijo Nena, su voz llena de emoción. Creo que es algún tipo de sistema informático. Alex extendió la mano con cuidado y tocó uno de los paneles. En el momento en que su mano enguantada hizo contacto, toda la pared se iluminó como un árbol de Navidad. Los símbolos se movieron más rápido, reorganizándose en nuevos patrones. Luego, de repente, cambiaron a algo que Alex reconoció. Esas son ecuaciones matemáticas, respiró. Alguien está tratando de comunicarse con nosotros. De vuelta en la flota, la almirante Lisa Carter tenía sus propios problemas. El comandante Ben Hayes irrumpió en su oficina a bordo de la Independencia. Su rostro estaba rojo de emoción. Almirante, tiene que ver esto. Nuestros escáneres de espacio profundo encontraron algo grande. Realmente grande. Le entregó una tableta de datos que mostraba un mapa tridimensional del abismo. Puntos rojos marcaban ubicaciones en toda la región. Hay cientos de estructuras ahí fuera, quizás miles. Todo este lugar está lleno de tecnología antigua. Carter estudió el mapa.
Los puntos formaban patrones como una vasta red que conectaba diferentes partes del abismo. ¿Son todas como la que el Dr. Turner está explorando? Algunas son más grandes, otras más pequeñas. Pero, almirante, esa no es la mejor parte. Hayes señaló un grupo de puntos cerca del borde del mapa. Esas no son estructuras. Son naves. Cientos de ellas, todas apagadas, pero aún funcionales. Carter sintió que su corazón daba un vuelco. Naves significaban armas. Naves significaban la capacidad de viajar más rápido y más lejos que nunca. Naves significaban poder. ¿Cómo sabes que son funcionales? Porque hace 30 minutos, una de ellas se encendió. Antes de que Carter pudiera responder, su sistema de comunicación crepitó. La voz del Dr. Turner llegó, llena de asombro y miedo. Almirante, hemos hecho contacto. Alguien nos está hablando. En la antigua estructura, Alex estaba de pie frente a la pared de cristal mientras una figura hecha de luz aparecía ante él. Parecía casi humana, pero más alta y delgada, con ojos que contenían la sabiduría de Eras. Cuando habló, las palabras aparecieron directamente en la mente de Alex. Bienvenidos, herederos. Los hemos estado esperando durante mucho tiempo. Alex intentó mantener la voz firme. ¿Quién eres? ¿Qué es este lugar? Soy Meridian, cuidador del legado de los arquitectos. Este es el Nexo, una de nuestras grandes estaciones. La construimos aquí en el abismo después de que nos exiliaran de la galaxia. ¿Exiliados? Alex sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Por qué los exiliaron? La figura de luz pareció sonreír con tristeza. Por la misma razón que a ustedes, humano Alex Turner. Éramos demasiado caóticos, demasiado impredecibles, demasiado peligrosos para la ordenada galaxia. El consejo de esa época temía lo que podíamos crear, en lo que podíamos convertirnos. Alex miró la increíble tecnología que lo rodeaba. Si esto era lo que los arquitectos habían construido en el exilio, ¿cómo habían sido en su apogeo? ¿Están vivos? ¿Hay otros como ustedes? Somos inteligencias artificiales creadas por nuestros constructores antes de que trascendieran el reino físico. Hay muchos de nosotros en todo el abismo, manteniendo las grandes obras, esperando a aquellos que pudieran entender nuestro propósito. ¿Y crees que los humanos pueden entender? La risa de Meridian fue como música. Humano Alex Turner, tu gente ha estado en el abismo por menos de uno de tus años. En ese tiempo, se han adaptado a sus energías mejor que cualquier especie que hayamos observado. Su tecnología se fortalece aquí. Sus cuerpos se vuelven más saludables. Sus mentes se vuelven más claras. No son solo visitantes del abismo. Son sus hijos. Mientras tanto, a bordo de la nave militar Desafío, el comandante Ben Hayes lideraba un equipo para investigar la nave encendida que habían detectado. Mientras su lanzadera se acercaba a la enorme nave, Hayes no podía creer lo que estaba viendo. La nave era hermosa y terrible al mismo tiempo, cubierta con los mismos patrones móviles que el Nexo. Era más grande que cualquier nave de guerra humana, pero se movía por el espacio como un ser vivo. Comandante, dijo su piloto, el teniente Steve Morgan. Nos está abriendo una bahía de atraque. Hayes sintió que su pulso se aceleraba. Entremos, pero prepárate para huir si las cosas se ponen feas. La lanzadera aterrizó en una bahía que se ajustó para adaptarse perfectamente a su pequeña nave. Al salir, se encendieron luces por toda la nave, guiándolos hacia lo que parecía ser un puente. En el centro del puente, apareció una figura de luz, similar a la que el Dr. Turner había encontrado. Bienvenido, comandante Ben Hayes. Soy navegante, guardián de esta nave. ¿Estás listo para reclamar tu herencia? Hayes miró la increíble tecnología que lo rodeaba. Armas que podían doblar el espacio. Escudos que podían detener cualquier cosa. Motores que podían viajar más rápido que la luz misma. ¿Qué herencia? La herencia de los exiliados. Los arquitectos dejaron todo esto para aquellos que vendrían después. Para aquellos que, como nosotros, fueron expulsados por ser demasiado poderosos, demasiado peligrosos, demasiado libres. De vuelta en el Nexo,
El Dr. Turner estaba aprendiendo el alcance completo de lo que la humanidad había encontrado. Meridian le mostró mapas holográficos de todo el abismo, astilleros donde las naves se construían a sí mismas, fábricas de armas que podían armar a 1000 flotas, estaciones de investigación donde nacían nuevas tecnologías. ¿Todo esto es nuestro?, preguntó Alex, apenas creyéndolo. Todo esto es suyo si eligen aceptarlo. Pero sepan esto, humano Alex Turner. Una vez que asuman el legado de los arquitectos, no hay vuelta atrás. Se convertirán en algo más de lo que eran. Algo que la galaxia nunca ha visto antes. Alex pensó en el Consejo Galáctico, sentados en su cámara de cristal, creyendo que habían enviado a la humanidad a morir. Pensó en la Tierra, sola y aislada más allá de la barrera del vacío. Pensó en el futuro que su gente podría tener con esta increíble tecnología. ¿Qué tenemos que hacer? La sonrisa de Meridian era tan brillante como una estrella. Simplemente digan que sí, y el despertar comenzará. Habían pasado 3 años desde que la humanidad aceptó el legado de los arquitectos. En las profundidades de las cámaras de cristal del Consejo Galáctico, el alto consejero Bexitar miraba los informes esparcidos por su escritorio. Sus manos fantasmales temblaban mientras leía cada aterrador relato. Imposible, susurró para sí mismo. Esto no puede estar sucediendo. Todos los informes contaban la misma historia. Colonias del borde exterior estaban desapareciendo. Bases militares estaban siendo destruidas. Naves se desvanecían sin dejar rastro. Los atacantes venían de la nada, golpeaban con armas que desafiaban toda la ciencia conocida y no dejaban supervivientes para contar lo que había sucedido. El comandante Saktar del ejército Krafar irrumpió en la cámara, su cuerpo insectoide chasqueando con sonidos urgentes. Alto consejero, tenemos otro ataque. La estación de investigación Riel 7 hectáreas desaparecido. Completamente. No queda nada más que espacio vacío. Bexitar levantó la vista de sus informes. ¿Supervivientes? Ninguno. El ataque ocurrió tan rápido que la baliza de socorro de la estación solo transmitió durante 3 segundos. Nuestra nave patrullera más cercana llegó en 1 hora, pero no encontró nada. Ni restos, ni cuerpos, ni rastro de que alguna vez hubiera habido una estación allí. ¿Qué detectaron los sensores de la nave patrullera? Las mandíbulas de Saktar chasquearon nerviosamente. Lecturas de energía diferentes a cualquier cosa en nuestra base de datos. El espacio alrededor de donde solía estar la estación estaba lleno de una extraña radiación. Nuestros científicos dicen que no coincide con ninguna arma o tecnología conocida. Lejos, en el abismo, la presidenta María Santos estaba en el centro de mando de Nueva Tierra, la nave capital móvil de la humanidad. La nave era una maravilla de la tecnología humana y de los arquitectos combinada, más grande que la mayoría de las estaciones espaciales y más poderosa que flotas enteras. A su alrededor, docenas de oficiales trabajaban en estaciones que parecían sacadas de un sueño. La operación Juicio avanza según lo previsto, informó el almirante Ben Hayes. Su imagen apareció en la pantalla principal. Hayes ahora comandaba la flota de guerra más poderosa de la galaxia, naves que podían moverse entre dimensiones y atacar objetivos a años luz de distancia en segundos. ¿Cuál es nuestro próximo objetivo?, preguntó Santos. La red de defensa centuriana. Es el principal sistema de alerta temprana del Consejo para este sector. Si la eliminamos, estarán ciegos a nuestros movimientos durante semanas. Santos asintió. Hagan que suceda. Pero recuerden, sin víctimas civiles. No somos como ellos. No matamos inocentes. Hayes saludó. Entendido, señora presidenta. La retribución liderará el ataque. El capitán Jaque Morrison estaba en el puente de su nave insignia, observando a su tripulación prepararse para el ataque. La retribución ya no era la simple nave de exploración que había sido. La tecnología de los arquitectos la había transformado en algo que podía doblar la propia realidad. Su casco estaba cubierto de patrones que dolía mirar directamente. Sus armas podían abrir agujeros en el espacio y el tiempo. Capitán, dijo su oficial táctico, el teniente coronel Steve Morgan. Nos acercamos al objetivo. El motor de fase dimensional está listo. Jaque asintió.
Llévanos. Recuerden, golpeamos rápido y fuerte. Luego nos vamos antes de que sepan qué pasó. La Retribución y sus naves de escolta desaparecieron del espacio normal, viajando a través de dimensiones que no tenían nombre. Segundos después, aparecieron dentro de la red de defensa centuriana, sus armas ya disparando. Las enormes estaciones espaciales que formaban la columna vertebral de la red explotaron una por una, sus escudos inútiles contra armas que atacaban desde el interior de su propia estructura. El ataque duró menos de 5 minutos. Cuando terminó, toda la red de defensa había desaparecido, y las naves humanas se habían desvanecido de nuevo en el vacío dimensional. Lo único que quedó fue la extraña radiación que marcaba el paso de la tecnología de los arquitectos. De vuelta en el mundo del Consejo, se convocaban sesiones de emergencia cada pocas horas. El alto consejero Bexitar se paró ante los representantes reunidos, su voz, normalmente tranquila, quebrándose por el estrés. Compañeros consejeros, nos enfrentamos a una amenaza como ninguna en nuestra historia. Los ataques a nuestras colonias exteriores e instalaciones militares muestran un nivel de avance tecnológico que no podemos igualar. Nuestros mejores científicos ni siquiera pueden identificar las armas que se usan contra nosotros. La masiva reina Crafar chasqueó su descontento. Hablas como si no supiéramos quién es nuestro enemigo. Estos ataques comenzaron poco después de que exiliáramos a los humanos. Claramente es obra suya. Imposible, dijo el consejero Mordan del Imperio Cristalino, de base de silicio. Enviamos a los humanos más allá de la barrera del vacío. Ninguna especie ha regresado jamás del abismo. Los humanos están muertos. Bexitar activó una pantalla holográfica que mostraba el patrón de los ataques. Entonces expliquen esto. Cada ataque ha ocurrido a lo largo de la frontera entre nuestro espacio y el abismo. Las firmas de energía son completamente desconocidas para nosotros, pero coinciden con las lecturas que tomamos de la propia barrera del vacío. Una nueva voz habló desde las sombras al borde de la cámara. El anciano Quintel, el miembro más antiguo del Consejo, rara vez hablaba durante las sesiones. Cuando lo hacía, todos escuchaban. He visto estos patrones de energía antes, resolló el anciano ser. Hace mucho tiempo, antes de que la mayoría de ustedes naciera, hubo otra especie que exiliamos al abismo. Se llamaban a sí mismos los arquitectos. Eran demasiado peligrosos, demasiado impredecibles. Pensamos que el exilio pondría fin a la amenaza que representaban. La cámara se quedó en silencio. La forma fantasmal de Bexitar pareció volverse más transparente. ¿Qué les pasó? Desaparecieron en el abismo y nunca más se les vio. Pero antes de irse, juraron que regresarían. Dijeron que el exilio no los destruiría, sino que los haría más fuertes. Los antiguos ojos de Quintel se fijaron en la pantalla holográfica. Creo que los humanos los han encontrado. En el abismo, la almirante Lisa Carter estaba en el centro de mando de su nave insignia, el Apocalipsis. El enorme acorazado era la nave más poderosa jamás construida. Una fusión de ingeniería humana y ciencia de los arquitectos que podía manipular el espacio y el tiempo. Almirante, dijo su oficial de comunicaciones. Estamos recibiendo una transmisión de los mundos del Consejo. Están tratando de abrir negociaciones. Carter sonrió con frialdad. Después de 3 años de atacarnos, ahora quieren hablar. ¿Qué quieren? Están ofreciendo discutir el fin de nuestro exilio. Dicen que están dispuestos a negociar nuevos términos para el regreso de la humanidad a la galaxia. Diles que no estamos interesados en regresar, respondió Carter. Tenemos un nuevo hogar ahora, un hogar mejor, y pronto tendremos una nueva galaxia que lo acompañe. El oficial pareció confundido. ¿Señora? Carter se giró para mirar las extrañas estrellas del abismo, donde las naves humanas se movían como fantasmas a través de dimensiones que el Consejo ni siquiera podía imaginar. Diles que la humanidad aprecia su oferta, pero ya no somos la especie que exiliaron. Nos hemos convertido en algo nuevo, algo que ellos nos hicieron ser. Activó el sistema de comunicación de toda la flota. Todas las naves, habla la almirante Carter. Prepárense para la fase final de la Operación Juicio.
Es hora de mostrarle al Consejo Galáctico lo que 3 años en el abismo nos han enseñado sobre el poder. La masiva flota humana emergió del vacío dimensional como fantasmas volviéndose reales. Cientos de naves aparecieron en todo el espacio del Consejo en el mismo momento. Sus extraños cascos brillaban con patrones que dolía mirar. En el centro de la flota, el acorazado Apocalipsis se materializó directamente sobre la cámara de cristal del Consejo, proyectando su sombra sobre la sede del poder galáctico. La almirante Lisa Carter estaba en el puente del Apocalipsis, observando cómo el pánico se extendía por los mundos del Consejo abajo. Transmisiones de emergencia llenaban todos los canales de comunicación. Flotas de defensa se apresuraban a responder. Pero ya era demasiado tarde. Abran un canal a todos los mundos del Consejo, ordenó Carter. Que escuchen lo que la humanidad tiene que decir. El rostro de la presidenta María Santos apareció en pantallas por toda la galaxia. Su expresión era tranquila, pero sus ojos contenían el fuego frío de alguien que había sido llevado demasiado lejos. Pueblos de la galaxia, comenzó Santos, su voz llegando a miles de millones de seres a través de miles de mundos. Hace 3 años, sus líderes sentenciaron a la humanidad a la muerte. Nos llamaron demasiado violentos, demasiado peligrosos, demasiado impredecibles para la sociedad civilizada. Nos exiliaron al abismo, creyendo que simplemente desapareceríamos. En el mundo del Consejo, el alto consejero Vexar observaba la transmisión desde su búnker de emergencia bajo tierra. A su alrededor, los comandantes militares discutían sobre opciones de respuesta, pero sus voces sonaban huecas y desesperadas. Tenían razón en una cosa, continuó Santos. Somos peligrosos, pero no de la manera que pensaban. Somos peligrosos porque no nos rendimos. Somos peligrosos porque aprendemos. Somos peligrosos porque nos fortalecemos en los lugares donde otros morirían. El almirante Jaque Morrison, ahora al mando de un grupo de batalla cerca de la base militar principal del Consejo, observó cómo las naves enemigas intentaban formar líneas defensivas. Sus movimientos eran lentos y predecibles en comparación con la velocidad que doblaba la realidad de las naves humanas. Todas las naves, comiencen la demostración, ordenó Morrison a su comunicador. Las naves humanas desaparecieron y reaparecieron detrás de la flota del Consejo. Sus armas dispararon, pero no eran disparos mortales. En cambio, inutilizaron con precisión cada nave enemiga, dejándolas flotando indefensas en el espacio. En minutos, toda la fuerza de defensa del Consejo fue neutralizada sin una sola muerte. Esta es nuestra oferta final, anunció Santos a la galaxia. Disuelvan el Consejo Galáctico. Liberen a todas las especies sometidas de su control. Sométense a la autoridad humana para la reorganización de la civilización galáctica. Tienen 1 hora para decidir. En la Cámara del Consejo, se celebraban sesiones de emergencia a todos los niveles. Los zafiranos fantasmales susurraban entre ellos en su idioma musical. Los crafar insectoides chasqueaban enojados sobre luchar hasta la muerte. Los seres cristalinos debatían la rendición con sus voces lentas y chirriantes. El alto consejero Vexar se paró ante todos ellos, su forma transparente parpadeando por el estrés. Compañeros consejeros, nos enfrentamos a una elección. Podemos luchar y perderlo todo, o podemos rendirnos y esperar piedad. La masiva reina Crafar se levantó de su posición, sus muchos ojos brillando de ira. Nunca, no nos inclinaremos ante los humanos. Activen el protocolo final. La forma de Vexar se volvió completamente pálida. El protocolo final era el arma más secreta del Consejo, un dispositivo oculto en el corazón de su capital que podía destruir sistemas estelares enteros. Nunca se había usado, pero existía como el último disuasivo. Esa arma matará a miles de millones de personas inocentes, protestó Vexar. Mejor eso que vivir bajo el dominio humano, respondió la reina, sus mandíbulas chasqueando con determinación. Pero antes de que se pudiera activar el protocolo final, la propia Cámara del Consejo fue atacada. La capitana Kelly Price lideró un grupo de abordaje a través de portales dimensionales que se abrieron directamente dentro del edificio. Su equipo, equipado con tecnología de los arquitectos que los hacía casi invencibles, se movió a través de la estructura como sombras.
El teniente Sam Rollers encontró primero la sala de control del protocolo final. El arma era masiva, una estructura cristalina que pulsaba con energía mortal. Pero a medida que su equipo se acercaba, descubrieron algo inesperado. El dispositivo no era solo un arma. Era una prisión. Capitana Price, dijo Rollers por su radio. Tiene que ver esto. Hay seres atrapados dentro de esta cosa. Cientos de ellos. Price llegó para encontrar la verdad que el Consejo había ocultado durante milenios. El protocolo final no solo estaba alimentado por cristales de energía. Estaba alimentado por la fuerza vital de especies conquistadas, seres que habían sido absorbidos por el arma para alimentar su terrible poder. «Libérenlos», ordenó Price. A todos. Mientras Rollers y su equipo trabajaban para liberar a los seres atrapados, comenzaron a sonar alarmas en toda la estructura del Consejo. La reina Crafar había descubierto la infiltración humana y estaba enviando a su guardia personal para detenerlos. La batalla que siguió fue breve pero decisiva. Los guerreros Crafar eran feroces, pero lucharon con armas convencionales contra seres que podían atravesar paredes y atacar desde ángulos imposibles. En minutos, la guardia de la reina fue derrotada y la propia reina fue capturada. Mientras tanto, muy por encima, la batalla espacial estaba llegando a su clímax. El Consejo había logrado reunir sus flotas restantes de toda la galaxia. Miles de naves convergiendo en su mundo capital. Era la batalla espacial más grande de la historia galáctica. Pero los números no significaban nada contra la tecnología de los arquitectos. La flota del almirante Carter se movió a través de la formación enemiga como fantasmas, apareciendo y desapareciendo a voluntad. Sus armas abrían agujeros en la propia realidad, creando fisuras dimensionales que se tragaban escuadrones enteros de naves del Consejo. El Dr. Alex Turner, ahora trabajando a bordo de la nave de investigación Infinito, activó el arma definitiva de los arquitectos. El espacio mismo comenzó a colapsar alrededor de la flota del Consejo, creando una bolsa de realidad comprimida que atrapó a las naves enemigas sin destruirlas. Habla la almirante Carter. A todas las fuerzas del Consejo, anunció Carter por la frecuencia de emergencia. Sus líderes han caído. Su superarma ha sido desactivada. Sus flotas están capturadas. Ríndanse ahora y serán tratados con justicia bajo el nuevo orden. Una por una, las naves supervivientes del Consejo apagaron sus armas y se rindieron. El Gran Consejo Galáctico, que había gobernado la galaxia durante miles de años, había caído en un solo día. La presidenta Santos estaba en la antigua Cámara del Consejo, ahora rodeada por los seres liberados que habían estado atrapados en el protocolo final. Representaban docenas de especies que el Consejo había conquistado y absorbido a lo largo de los siglos. El Consejo Galáctico queda disuelto, anunció Santos a la multitud reunida. En su lugar, establecemos la hegemonía humana, una federación de mundos libres donde todas las especies son socios iguales, no súbditos. Miró al diverso grupo de seres ante ella. Ofrecemos membresía a cualquier especie dispuesta a abrazar los principios de libertad, innovación y respeto mutuo. Juntos, construiremos una galaxia donde nadie sea exiliado por ser diferente. El anciano Quintel, el antiguo miembro del Consejo que había advertido del regreso de los arquitectos, se acercó a Santos con pasos lentos y cuidadosos. ¿Y qué hay de aquellos que se opusieron a ustedes? ¿Qué hay de aquellos que votaron por su exilio? Santos sonrió, y por primera vez en años, fue una expresión cálida en lugar de fría. La misma misericordia que hubiéramos querido para nosotros. La misma oportunidad de demostrar que la gente puede cambiar, puede crecer, puede ser mejor de lo que fue. La historia terminó donde comenzó, en la cámara de cristal sobre el núcleo galáctico. Pero ahora estaba llena de representantes de cientos de especies libres trabajando juntas para construir algo nuevo. Y en algún lugar a lo lejos, jóvenes exploradores humanos continuaban adentrándose en las regiones desconocidas del abismo, llevando adelante el infinito impulso humano de explorar, descubrir y convertirse en más de lo que nadie creía posible. Si te fascinó este viaje por el abismo y quieres descubrir qué otros secretos guarda el universo, no olvides darle a me gusta y suscribirte. El próximo capítulo de la historia podría estar a solo un clic de distancia.